primero, bueno, ¿qué fue lo primero que vieron ahí en la plataforma? Lo de las Funciones. ¿Qué viste de funciones? Unos problemas. Entonces, sí, venían funciones. Bueno, ¿qué más? ¿Alguien más? ¿Cómo se llama la materia en la que estamos? ¿Cálculo qué? ¿Cómo? Cálculo integral. ¿Sí? Ya vieron ustedes el semestre pasado, o sea, vieron, el semestre pasado estudiaron lo que viene siendo cálculo diferencial. Entonces, la materia de cálculo se conforma de dos partes, ¿sí? Y quizá por ahí le podemos seguir encontrando más partes, pero ahorita son dos: cálculo diferencial y cálculo integral, ¿vale? Entonces esta es la continuación o la segunda parte. Aquí tengo dos libros, que no quiere decir que estos los tengan que comprar. O sea, aquí tengo dos libros para ponerles la muestra. De su izquierda a derecha. Cálculo diferencial, las derivadas, y cálculo integral, las integrales, ¿sí? Entonces primero tendríamos que ver que fue lo que estudiaron el semestre pasado, ¿vale? Y luego que es lo que vamos a ver ahora, ¿vale? Pero antes de empezar a ver vamos a hacer un pequeño recordatorio. Siempre es bueno, en cualquier cosa que vayas a hacer, si por ejemplo eres mecánico, vamos a suponer, si eres mecánico y vas a reparar un carro, obviamente tus conocimientos previos o experiencias que hayas tenido con otros carros te van a servir para resolver el problema que se te presenta, ¿sí? Si por ejemplo, vamos a decir, no arranca el carro, ¿a qué vas a recurrir? Vas a recurrir a tus recuerdos de cuando arreglaste un carro con esos síntomas, ¿sí o no? Entonces ya por ahí vas a comenzar. Asimismo, pues tenemos que empezar un breve repaso de esto. ¿Para qué? Para darme cuenta si ustedes saben derivar o resolver las derivadas. Por ahí en la plataforma, sí, dejen sacar el iPad. Por ahí en la plataforma les publiqué que trajeran esta hojita, el formulario. ¿Sí lo traen? ¿Por qué? ¿No vieron el anuncio? ¿Mandé? No te aparece. Eso es bueno para mandarte bien el código, ¿sale? Porque están inscritos y todavía ahí en Classroom, pero les falla que no pueden ver, que no les aparece nada. Entonces, no sé qué le hayan movido los de Google a esa plataforma. Antes era muy fácil, pero ya la están limitando por cuestiones de saturación de sus servidores, ¿sale? Entonces, esta hojita hay que imprimirla, ahí está en la plataforma. Si por ahí no ve nada como tú, mándame un correo para mandarte por correo bien ¿cómo se llama? El código, que puedas entrar. Así le pasó a una compañera de ustedes, no sé de qué grupo, y que no podía entrar. Digo, pues si está inscrita y hasta 2 veces con correo diferente. Entonces ya le mandé el código y no sé si era la misma, pero me dijo, ya puede entrar. Ya puede entrar, ya se vio, y hasta me mandó una captura de pantalla donde no le aparecía nada. Entonces, esta hojita es importante que la imprima, así por los dos lados, es mejor. De un lado las derivadas y del otro lado las integrales. Después viene esta otra hojita, que es la primera actividad, ¿sí? ¿Qué es lo que dice? Actividad 1, consultar el concepto de derivada y su representación gráfica, ¿vale? Esa no me importaba tanto, puesto que ya el semestre pasado se supone que estuvieron
hablando de derivada. La que me interesaba era la 2, resolver las siguientes derivadas e indicar sobre todo cuál fórmula se usó. Entonces, aquí vamos a poner, es un repaso. La primera función que viene por ahí es esta. Es la primera función. Nos piden resolver esa derivada o encontrar la derivada. Por ahí tú me dijiste que esta era una función. ¿Qué es una función? ¿Cómo? No, lo investigué. No lo investigaste. Ok. ¿Alguien me puede decir qué significa una función? O sea, ¿qué es una función? ¿No? Bien, vamos a recordar, vamos a irnos al pasado, vamos a viajar en el tiempo un poco. ¿Sí? Y le vamos a poner presente. ¿Sí? Digamos, ¿qué viene siendo? 2 años atrás. Puede ser 2 años. Dos años atrás, donde no había pandemia. ¿Vale? Bien, ¿ustedes en qué grado estaban? ¿En qué? 2 años, no 2 semestres, 2 años. ¿En tercero? No, 2 años, no 2 semestres. ¿Sí? Estaban en primer semestre, acaban de entrar. ¿Sale? Y por ahí vieron, comenzaron a estudiar matemáticas aquí en bachillerato con la materia de álgebra. ¿Sí? Ahí comenzaron. Y vieron lo que se llamaba un término algebraico. ¿De qué está compuesto o qué es un término algebraico? ¿Qué es un término algebraico? ¿Sí se acuerdan o no? ¿No? Vamos. Vale. Un término algebraico es algo así como esto. ¿Sí? El término algebraico tiene un signo, ya sea de más o de menos. ¿Sale? Tiene una constante, en este caso le voy a poner una letra A. Esta constante puede ser cualquier número. ¿Vale? Constante. Y luego tiene, generalmente ponemos con esta letra, la letra X, una variable. ¿Sí? Y esa variable puede estar, voy a poner aquí, y voy a poner más menos, puede estar elevado a una potencia o exponente. ¿Vale? Eso es un término algebraico. Si se fijan aquí,
tenemos un término algebraico. Podemos decir que aquí también y podemos decir que acá también. Vamos a reconocer primero las partes en esos términos. A ver, en este que está más claro. ¿Este tiene signo? ¿Eh? ¿Sí tiene signo? ¿No? Sí tiene signo, se supone o suponemos que es positivo. Cuando es positivo, por comodidad o si quieren por flojera, no lo ponemos. Entonces este tiene un signo positivo, muy bien. Voy a cambiar de marcador a ver si es verde. Es un término positivo, ¿vale? ¿Tiene una constante o un número? O sea, esta constante, ahí le puse A, pero puede ser cualquier número. ¿Tiene número? Sí, ¿verdad? En este caso, el número es el 2. ¿Tiene variable? Pues sí, está muy claro ahí. ¿Tiene exponente? ¿No? ¿Sí? ¿Cuál es? No, exponente. ¿Cuál? Es 1. Igual como el signo, en este caso el exponente es positivo, no le ponemos signo, es positivo, pero además el exponente es 1. ¿Sí? Aquí podemos poner más 1. Y cuando tiene exponente 1 o potencia 1, por comodidad, o si quieren por flojera o por practicidad, no lo ponemos. ¿Sale? Entonces, ese es un término algebraico, como este. ¿Sí? Aquí lo puse de manera general, aquí ya está con nombre y apellido, o sea, de manera específica cuál es. El término es 2x. Ya no decimos si es positivo porque lo obviamos, ni decimos que viene exponente 1 porque también lo obviamos. ¿Sale? Luego, este término, aquí ya no podemos decir que es un término algebraico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tiene variable. Entonces es más fácil, como es un número, decimos, es una constante. ¿Sale? Igual que esto. Es un número, es una constante. Si ustedes recuerdan, en álgebra les dijeron, las constantes se representan con las letras mayúsculas y generalmente son las primeras del alfabeto: A, B, C, D, E, F. ¿Sí? Y las variables se representan con minúsculas y con las últimas letras del alfabeto: X, Y, Z, W, ¿sí? V. ¿Sale? Bien. Entonces aquí tenemos, vamos a decir, dos términos. ¿Cómo sabemos que son dos términos y no uno solo? Porque tenemos que reconocer primero los términos y siempre están separados, aunque este signo le pertenece a este número, este signo separa a este y a este. Hagan de cuenta que es como una especie de barrera o de enlace. ¿Sí? Y aquí sabemos que son dos términos, que están separados por un signo, de más o de menos, generalmente. Porque si hacemos la multiplicación o la división, pues se combina. ¿Sí? Pero un signo de más y de menos nada más se puede combinar siempre y cuando tenga la misma variable y exponente. A esos términos algebraicos se les llama términos semejantes, o sea, son parecidos. Es algo así. Si yo pusiera 3 manzanas, le voy a poner cuadradas, ¿sí?
más 5 peras cúbicas. ¿Sí? Ahí no los puedo juntar. Para empezar, unas son manzanas y otras son peras. O sea, ya no puedo contarlas como una sola especie. ¿Sí me explico? Entonces, en mi bolsita yo tengo 3 manzanas cuadradas y 5 peras cúbicas. Entonces, vamos a suponer que ahora yo tengo, no lo voy a cambiar, simplemente voy a poner las mismas manzanas cuadradas, pero ahora tengo 2 manzanas cúbicas. ¿Sí? Este y este no las puedo juntar porque aunque las dos son manzanas, ¿sí? Imagínense que esto fuera una manzana. Aquí dibujo una manzana. Esto sería una manzana cuadrada, o sea, plana. ¿Sí? Nada más de 2 dimensiones. ¿Sale? Pero vamos a suponer que aquí dibujo una manzana, o la recorto en forma de manzana este libro. Esta sería una manzana cúbica. ¿Por qué? Porque no nada más tiene 2 dimensiones, largo y ancho, sino también tiene profundidad. ¿Sí me explico? O sea, yo no puedo mezclar estas dos, porque esta es una manzana cuadrada y esta sería una manzana cúbica. ¿Ok? No los puedo sumar. ¿Por qué? Pues porque fíjense la diferencia. O sea, uno tiene profundidad y el otro no. O sea, esta sí tiene un grosor, pero es despreciable a comparación de este otro. ¿Sí me explico? No se pueden sumar. No se pueden sumar esas manzanas. Una manzana plana con una manzana cúbica, o que tiene 3 dimensiones, pues no se puede sumar. Entonces, esa es la razón por la que estos tienen que ser iguales la variable y asimismo el exponente. Vamos a poner que ustedes dicen, oh, yo tengo un terreno de tantos metros cuadrados. ¿Sí? Tengo un terreno de tantos metros cuadrados, ese cambio. Buenos días. Buenos días. ¿Puedo hablar? Adelante. Pero también tienen este salón. Ese terreno sería un terreno cuadrado o un área, pero tienen este salón que no nada más tiene un área, ¿sí?, plana, sino también tiene una altura. Entonces tiene un volumen. Entonces obviamente si ustedes van a comprar ese terreno y este edificio, ¿sí?, si a ustedes se los venden, pues obviamente les van a decir, ustedes como compradores sí van a decir, dámelo al mismo precio, pero el vendedor no es menso. ¿Y qué va a decir? No, el edificio cuesta más caro, puesto que tiene construido. Aquel terreno te lo doy más barato, ese sí, si quieres, pero este otro terreno ya tiene algo construido, es más caro. ¿Sale? Pues ahí no los podemos de alguna manera juntar, aunque al final sí, como todos, este se vende en pesos y aquel se vende en pesos, y los pesos son monedas o billetes, son iguales, son términos semejantes. Pero si quisiéramos juntar los metros cuadrados con los metros cúbicos, no se puede. Aquí está, metros cuadrados, metros cúbicos. Manzanas cuadradas, manzanas cúbicas, no se puede. ¿Sale? Entonces, esta es una función y en este caso tenemos 2 términos. Podemos decir que tenemos un tercero. ¿Vale? Pero ahorita lo que nos interesa es lo que está de este lado del signo de igual. Bien. Ustedes vieron álgebra. Después, ¿qué otra materia vieron de matemáticas en segundo semestre? ¿Cuál? ¿Cuál? Geometría. Geometría. Primer semestre.
Segundo semestre vieron geometría. En cambio de después vieron geometría y trigonometría. ¿Sí? Geometría y trigonometría. Geometría eran las figuras geométricas. ¿Sí? Geos, tierra, metría o metros, medida, medida de la tierra. O sea, de un terreno, por decir algo. ¿Sí? Descripción de la tierra, medida de la tierra. Entonces, todas las figuras geométricas. Muy bien. Eso estaba divertido. Áreas, volúmenes, etc. Ya lo borré. Pero aquí tenía metros cuadrados y metros cúbicos. Ahí vimos en geometría algo de eso. ¿Vale? Entendimos que era un área, entendimos que era un volumen. Muy bien. Trigonometría. ¿Sí? Este es el estudio de los triángulos. ¿Vale? Tri, 3. Bono, lado. Metría, medida de los 3 lados. ¿Y qué figura tiene 3 lados? Pues el triángulo. Y a los triángulos se les puede, ahora sí, estudiar muchas cosas. Son muy bonitos los triángulos. ¿Sale? Aunque nos cuesta un poquito más de trabajo entenderlo que el cuadrado, pero los triángulos son muy eficientes. Entonces, aquí en trigonometría nosotros veíamos ángulos, áreas de triángulos y todo lo referente a los triángulos. Bien. Después, aquí en trigonometría ustedes vieron lo que eran las funciones trigonométricas. ¿Cuáles son esas funciones? ¿Cuáles son las funciones trigonométricas? ¿Sí se acuerdan o no? ¿No? A ver si les suena eso. El seno. El coseno. ¿Sí? Y la tangente. Ya sé que la representen así como tan, o también le ponen eje, como ustedes les guste. ¿Sí? En la calculadora generalmente viene así, tan. Ok. Esas son funciones. Y fíjense bien, ya llegamos a donde estábamos. ¿Sí? Funciones. Ahora, el tercer semestre que vieron, vámonos al tercer semestre. Fíjense que estamos en el pasado. El tercer semestre que vieron. Entonces, tercer semestre, ¿qué vieron en tercer semestre? Geometría, analítica. ¿Sí? ¿Y qué vieron en geometría analítica? ¿Sí se acuerdan o no? No. Hace un año aproximadamente vieron geometría analítica. ¿Sí? ¿Qué vieron en geometría analítica? Pues tuvieron que haber estudiado
el plano cartesiano, ¿sí o no? ¿Sí se acuerdan? Ok, ¿qué hacían en el plano cartesiano? Ubicaban puntos, ¿para qué? ¿Cuáles gráficas? ¿Qué graficaban? Aquí están las coordenadas, los puntos. ¿Pero qué hacían con esos puntos? ¿Una ecuación de qué? De los puntos marcados. Esos puntos antes los unían y al principio les daba una línea recta, que fue de donde la mayoría del curso, la línea recta. ¿Y qué hacías? Sacabas una ecuación. Esa ecuación que sacabas representaba esa línea recta, ¿sí o no? Siempre y cuando la ecuación, que era algo como esto, tuviera el exponente 1, es decir, fuera de primer grado. Porque si tuviera un exponente cuadrado, algo así, sería de segundo grado, y ya de segundo grado en adelante representa cualquier cosa menos una línea recta, ¿cierto? Entonces, esto es una, digamos, ecuación de primer grado porque tiene, como ya lo vimos, el exponente de su variable, el máximo exponente que tiene es 1, ¿sí? Por lo tanto, esta ecuación o función nos representa una línea recta como la vimos en geometría analítica, ¿sí? Ahora, no toda ecuación o no toda, ¿cómo les diré? No todo conjunto de términos representa una función. Ahí es donde nos quedamos, ¿sí? De ahí, de geometría analítica del tercer semestre, o más bien en geometría analítica del tercer semestre, ustedes vieron también que el círculo, la parábola, la elipse, etc. Y también sacaban su ecuación, ¿sale? Y si ustedes recuerdan un poco esas que eran en el círculo, a partir del círculo, cuando era una curva, ya el exponente era 2 al cuadrado, ¿sí? Bien, después del tercer semestre ustedes pasaron a cuarto, es decir, el semestre pasado ustedes pasaron a cuarto, que era el semestre pasado, y viene siendo el estudio de cálculo diferencial, ¿sale? Que es la primera parte del cálculo. Ahora, ya llegamos a lo que es una función. Aquí tenemos una función, nuestra primer función de la tarea. Y les preguntaba, ¿pero qué es una función? Van a decir, una función de circo, una función de teatro, una función de cine, ¿sí? Pues algo más se puede representar algo así. ¿Qué es lo que pasa en una función de circo, por ejemplo? O de teatro, es más. ¿Cómo? El espectáculo, pero el espectáculo, ¿cómo transcurre? 3 actos. O sea, primero, segundo y tercer acto. Y aquí tenemos un tiempo, otro tiempo y otro tiempo, ¿no? En el que transcurre cada uno de esos actos. Bien, pues aquí en geometría analítica a ustedes pusieron ese plano cartesiano y generalmente en el eje X, en el eje de las X,
ustedes grafican lo que viene siendo el tiempo, ¿sí? Y en el eje de las Y, ustedes grafican otra cosa, ¿sí? Por ejemplo, no sé, cómo va creciendo un niño, ¿sí? Una persona, cómo va creciendo. Ok, con respecto al tiempo, ¿cuál va siendo su estatura? Aquí podemos poner estatura. Si por ejemplo la obra de teatro, o sea, la función de teatro se tratara de la vida de una persona, de cómo va pasando la estatura por una persona, pues aquí vendría siendo primer acto, segundo y tercer acto, ¿sí? Y pudiéramos decir, a menos de que se tratara de alguna cuestión extraña, que iría así, ¿sí? Que iría creciendo esa persona, ¿sí o no? Entonces, aquí decimos que la estatura, es decir, las Y, están en función del tiempo, las X, ¿sí? Y aquí nos estamos regresando un poco al principio, porque estamos representando una variable tiempo con una variable literal, o sea, con una letra, que es la X, ¿sí? Aquí estamos representando una variable, que en este caso es la estatura, con una variable literal, que es la Y, ¿sí? Entonces, decimos aquí que la estatura, o conforme va a crecer, en el primero, segundo y tercer acto, va en función del tiempo, o está en función de, entiéndanlo como, depende del tiempo, ¿sí? La estatura va a depender del tiempo. Obviamente no depende totalmente del tiempo, depende de muchos factores, depende de la genética, depende de la alimentación, etcétera, hasta del ¿cómo se llama? Del medio ambiente donde vive, ¿sí? Entonces, pero es por poner un ejemplo. Bien, fíjense bien, aquí tenemos una función de Y con respecto a, o que depende de X, ¿sí? Esto está escrito Y es igual a 2X más 5, lo veían también acá, ¿sí? Y lo vieron en cuarto semestre, el semestre pasado. Ahora, ya que sacaban, o ustedes cómo sabían, ahorita me dijeron que sacaban aquí en geometría analítica una ecuación de la recta, ¿vale? Pero ¿cómo sabían o cómo comprobaban que realmente una función, una ecuación, representaba una recta? ¿Cómo lo sabían? ¿Cómo lo podían demostrar? Ahora, antes de eso, no toda ecuación es una función. Para que sea una función, debe de cumplir ciertos valores, digo, ciertos requisitos. Para que sea una función, debe de cumplir ciertos requisitos. Por ejemplo, en geometría analítica, bien, voy a dibujar aquí un poquito. En geometría analítica tenemos nuestro plano cartesiano, y en ese plano cartesiano quizá hacíamos o encontrábamos la ecuación de la circunferencia, ¿cierto? De la elipse, ¿sí? De la parábola, de la hipérbola, pero en este caso del círculo encontraba una ecuación. Pero resulta que teniendo la ecuación, esto no es una función. ¿Por qué? Porque para que una ecuación se le pueda llamar función, fíjense bien aquí la característica. A cada punto o a cada valor de Y le corresponde 1
un valor, ¿en dónde? ¿Cómo? En el tiempo, en X, ¿sí? Sin embargo aquí, fíjense bien, si yo pongo un punto aquí, o voy a poner una línea punteada, aquí para dos valores de Y diferentes, aquí tiene una Y positiva y aquí tengo una Y negativa, un valor de Y, ¿sí? Me corresponde un solo valor en X. Es decir, para un valor de X yo tengo dos valores diferentes de Y. Por lo tanto, aunque esta es una ecuación, la ecuación de la circunferencia no viene siendo una función. ¿Sí me explico? Porque esa es pregunta de examen, de esas que hacen de planea, ¿vale? Cuando están en, ¿qué? En sexto semestre, ya para salir. Cuando hacen la evaluación nacional, ¿sí? Les preguntan, ¿cuál de estas gráficas no es una función? Y les ponen varias gráficas. Y la característica, luego así gráfica o por la que saben que no es una función, es porque a un valor de X o de Y le corresponden dos valores de Y o dos de X. Entonces ahí ya no es una función, ¿vale? Sigue siendo una ecuación, sí, pero no una función. Entonces, ¿cómo sabemos, cómo podemos comprobar que esta, voy a borrar esto, cómo podemos comprobar que esta realmente es una línea recta? Lo vieron en tercer semestre. ¿Cómo podemos comprobar? ¿Cómo lo podemos comprobar? Pues igual como lo hicimos en tercer semestre, bueno, como lo hicieron, porque yo no les di esa materia, graficando. Entonces esa es una de las tareas, una de las actividades que no es tarea, que no viene ahí en la plataforma por cuestiones de tiempo, pero me gustaría que le hicieran, ¿sale? Entonces, ¿cómo me grafican esta función? ¿Cómo me la grafican? ¿Cómo se les ocurre? No, ni idea. No. No se les ocurre. A ver, vamos a recordar. Échenle la culpa a la pandemia, de todo lo que no se acuerdan. Todo fue culpa de la pandemia. Todo es el pretexto perfecto ahorita. Después ya no, ya cuando ya no estemos en pandemia, ya no se van a echarle la culpa. Entonces, ustedes van a poner aquí X, van a hacer una tablita y acá Y, ¿vale? Y le van a dar valores a la X. ¿Para qué? Para ir viendo qué valores va a ir tomando la Y. Entonces aquí yo les recomiendo que comiencen 3, por decir, es más con los fáciles. 5, 3, 2, 1, 0. Pueden seguir con -1. Bueno, vamos a hacerlo así. Muy bien. Primero los negativos para que se vaya viendo la gráfica. Y ustedes le pueden poner aquí valores desde -10 o desde menos infinito, ¿sí? -5, nada más voy a poner estos, -3, -2, -1, pasando por 0, y luego 1, 2, 3, y acá le pueden poner 5 y 10, por decir algo, ¿verdad? Que ustedes lo deseen. Pero con esos 6 puntos está bien. Entonces,
Dicen que para trazar una línea recta, lo más fácil es tener dos puntos, ¿sale? Con dos puntos, como lo puse aquí al principio, los unes y ya tiene una línea recta, una gráfica, ¿sale? Entonces vamos a darle aquí valores. Esta y, este valor de x lo vamos a ir metiendo aquí. Si meto menos 3 aquí, es decir, si aquí le pongo menos 3, en vez de la x, aquí, x ¿cuánto vale primero? Menos 3. ¿Sí? ¿Cuánto es el valor de y? ¿Cuánto es el valor de y? 2. Y es igual a 2 por menos 3 más 5. Y es igual más por menos, 2 por 3, 6 más 5. Y es igual menos 6 más 5, ¿cuánto me da? Menos 1. Menos 1. Este es el primer valor de y, aquí va ahí. ¿Sí? Vamos a hacer otro. Uno de los más fáciles es el 0 y los unos. Vamos a hacer el 0. Y es igual a 2 por 0 más 5. 2 por 0, 0 más 5. 0 más 5, 5. ¿Sí? ¿Sí le van entendiendo? Ahorita, bueno, no ahorita, en su casa quiero que grafiquen esa función. ¿Sale? Quiero que terminen estos valores. El menos 2, menos 1, 1 y 2 y 3. ¿Vale? Haciendo esto. Ahora, en sus ejercicios, ahorita lo vamos a ver. Esto es un repaso, todavía no comienzo con cálculo ni siquiera diferencial. Entonces, ya que tienen eso, ya que tengan los valores, van a recordar de geometría analítica y van a hacer la gráfica. ¿Vale? Acuérdense que aquí está menos 1, menos 2, 1, 2, 3. ¿Vale? Igual acá, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Creo que llevamos por encima. ¿Vale? O hasta más. Entonces, fíjense bien. Cuando valía menos 3, estas son las menos x, y positiva y negativa. Dijimos, cuando vale menos 3, ¿cuánto vale y? Cuando x vale menos 3, ¿cuánto vale y? Menos 1, aquí menos. X menos 3, y menos 1, ¿sí o no? Cuando vale 0x, es decir, que está aquí, ¿cuánto vale y? 1, 2, 3, 4, 5. Ya tengo dos puntos. Pongo mi regla, ¿sí? Y con mi regla yo puedo trazar mi línea recta o mi gráfica. ¿Sí? Obviamente, estos valores van a estar sobre esa línea y estos de acá van a estar de este lado, ¿cierto? Eso es lo que quiero que hagan en su casa. Quiero que llenen la tabla y quiero que terminen, que me ubiquen todos los puntos y me hagan la gráfica. ¿Sale? ¿Está fácil? ¿Sí entendieron lo que van a hacer? ¡Sí, profesor! Ok, muy bien. ¿Sale? Bien. Ya que hicieron eso, les digo, eso es nada más un repaso. Vamos ahora sí a repasar cálculo diferencial. Resulta pues
que nosotros aquí tenemos nuestra función, ¿sí? Tenemos nuestra función, y es igual a 2x más 5. Ahí comienza nuestra tarea en la plataforma, ¿sí? En esta hojita. Aquí tenemos la primera función que la puse ahí. Y es igual a 2x más 5. Y nos piden derivarla. Bien, para derivarla, yo tengo aquí, para poder derivarla, yo tengo aquí mi formulario. Y si ustedes recuerdan, ¿qué les decían? ¿Qué les decían en cálculo diferencial para derivar? ¿Qué tenían que hacer? Tener su formulario, obviamente, pero ¿qué tenían que hacer con este? ¿Qué tenían que hacer con este formulario? ¿Cómo? ¿Clase? Guiarse, pero ¿cómo te guiabas? ¿Cómo? ¿Cómo va el procedimiento? Pero ¿qué te decía? Pues te decía cómo hacer una semana. Exacto, aquí la formulita, estas son fórmulas y te decía cómo ir haciendo, cómo ir derivando esa función. ¿Sí? Ok. Entonces, la derivada, si ustedes recuerdan, tenía varias connotaciones. La más sencilla que usan los matemáticos es y prima, que según leía en este libro, que según leía en este libro, esta notación realmente era un punto aquí arriba, pero a la hora de teclearlo en la máquina de escribir, ¿sí? Ahora en la computadora, una Y con un tilde arriba, es decir, con un punto arriba, no venía. Ahorita en la computadora a lo mejor sí lo encontramos en el código ASCII, pero anteriormente en las máquinas de escribir le ponían una comita, era lo más parecido, una apóstrofe, y por eso se quedó así esa nomenclatura, ¿vale? Pero realmente lo que era un punto. Era un punto sobre la Y. También existe la otra que viene, ¿cómo se llama? Notación que viene ahí en el formulario, que es la de Y en dx. Estas son las más clásicas. De Y en dx. La derivada de la función con respecto a la variable x, ¿vale? Ahora, fíjense bien, esta y, aquí también pónganla, esta y también se le conoce como f o función de x, ¿sí? Una función la pueden encontrar como y igual a algo, o también a la inversa, la x en función de la y, pero generalmente se acostumbra que la y sea la variable dependiente y la x la variable independiente, ¿sí? Generalmente se acostumbra y es igual a algo x más algo, ¿sí? Pero también podemos encontrar como una excepción algo así, función de y, no, perdón, función de x, no, de y, perdón, ¿sí? También podemos encontrar algo así, función de y es igual a x igual, por decir, invertida, ¿sí? También lo podemos encontrar así, pero esto es lo más común, ¿ok?
una función de y, o x igual a 2 algo de y más algo. Pero esto es lo más común. Función de x es igual a y, es igual a algo de x más otra cosa. ¿Sale? Entonces, en nuestro formulario nos dice que usemos esta notación y nos dice la derivada de y. Puedo poner esto también, voy a ponerle aquí la derivada de la función x. Acuérdense que y es f de x sobre la derivada de x es igual a la derivada de y sobre la derivada de x. Esto va a ser igual e identificamos ya los términos. Entonces buscamos una formulita que nos diga la derivada de este término y tenemos una formulita. Voy a borrar esto. ¿Ya puedo borrar esto? Sí. Y si ya entendieron lo que iban a hacer, ¿verdad? Voy a borrar esto. Que al cabo ya quedó grabado también. Entonces, fíjense bien. Tenemos una formulita que nos dice la derivada de una letra o de una constante que multiplica a una variable, ¿sí? Con respecto a x es igual a qué. Y aquí la tenemos, les presento la formulita. Aquí está. A ver si se enfocó bien. La derivada de una constante que multiplica una variable es igual a la constante por la derivada de la variable. Entonces, dice en la formulita que la c la pongas de este lado, es decir, que la saques de la derivada y la multipliques por la derivada de la variable. ¿Sí? Pero fíjense cómo de aquí nos da otra derivada. Entonces vamos a hacerle caso a la formulita. Nos dice que si tenemos derivada de 2x con respecto a x, nos dice pasa el 2 de este lado, la constante, y deja nada más la variable derivando. Y aquí ¿sí? Tenemos otra variable, tenemos otra derivada y tenemos otra formulita que nos dice, que es la segunda, la derivada de x con respecto a x nos da 1. Por eso es importante que trajeran su formulario, o más bien que traigan su formulario para la próxima clase. ¿Sí? No es amenaza, ¿verdad? Pero si lo es, no se crean. Para la próxima clase deben de traer su formulario. En clases normales diríamos, este es el boleto de entrada. Si no traen formulario, no entran a la clase. Si no traen boleto del cine, o del teatro, o del circo, no los van a dejar entrar. No, que quién sabe qué, que soy pariente de... No trae boleto, compa, no pagó. No, pero que el presidente no pagó, compa. O sea, es más fácil que vaya, pague su boleto y ya entra. No, que no traigo dinero, que... Pues de alguna manera hágale, pero consiga su boleto. ¿Sí me explico? Todavía sí, a veces, ¿qué hacen los promoción? Si, por ejemplo, uno de ustedes me dice, no, profe, es que yo no tengo dinero o no puedo imprimirlo, pues tenga, le regalo un cupón, un boleto de cortesía. ¿Sí me explico?
una hojita, es una hojita nada más, no pasa nada. ¿Sí me explico? Pero la idea es que ustedes tengan la mentalidad de que si necesitan algo, procuren conseguirlo, no que todos se los den. Tenga, amigo, no, espéreme. O sea, mi calificación me la voy a ganar. ¿Cómo? Estudiando. ¿Cómo? Comprendiendo, aprendiendo. No esperen que les regalen nada. No esperen, pues, ándale, es que mire, yo soy yo y les doy un 10 para mi beca. Nen, gáneselo. ¿Sí me explico? Pues si no, ya si es un caso especial, pues bueno, se les regalará su hojita, pero de hecho usted la debe de conseguir. Entonces aquí vemos que de una derivada, la derivada de una función, a veces la fórmula nos da la solución, pero nos presenta otra derivada. Entonces aquí usamos otra fórmula. Esta era la fórmula. Y esta era la aplicación. Pero resulta que aquí nos sale otra derivada y tenemos otra fórmula. Aquí le podemos llamar a nuestro formulario, podemos llamarle que esta es la fórmula 4 y esta es la fórmula 2. Entonces nos dice que cuando tenemos dx en dx, esto es igual a 1. Y es lógico, porque si tienes algo arriba y lo mismo abajo y los divides, es decir, si tienes 3 entre 3, ¿cuánto te da? Si tienes 3 entre 3, ¿cuánto te da? 1. Si tienes dx en dx, ¿cuánto te da? 1. ¿Sí? Si tienes a sobre a, 1. ¿Sí? Si tienes un moncho sobre un moncho, pues te da 1. ¿Sale? Entonces, la primera parte de la derivada quedaría así. Quedará así. 2, que es lo que obtuvimos multiplicado por la derivada, que acá la obtuvimos, que es 1. Aquí lo que pude haber hecho, para no irme tan directo, yo pude haber hecho esto. 2 derivada de x sobre dx, ¿sí? Más la derivada de 5 sobre dx. Y luego aquí 2, ya vimos que esta derivada es 1, más tenemos una fórmula para la derivada de una constante. Nos dice, derivada de una constante con respecto a x es igual, y vemos aquí nuestra primer formulita, ¿sí? Nuestra primer formulita que nos dice la derivada de una constante con respecto a x, ¿cuánto vale? No. Bueno, sí. 0. ¿Sí? Según la formulita, vale 0. Entonces, la derivada de una constante, que en este caso la constante 5, es decir, la derivada de un número, aquí vale 0. Por lo tanto, nuestra derivada de la función de x con respecto a x, o ya más claro, la derivada de y con respecto a x, va a ser igual a 2 por 1, 2, más 0. Esto viene siendo igual a 2. La solución es 2. Y vemos por ahí en la hojita, ¿sí? En la hojita, la solución viene siendo precisamente 2. ¿Vale? Entonces eso es lo que tienen que hacer hoy en la tarde, ¿sí? De hecho lo tuvieron que haber terminado para el viernes, ¿sí? Porque quería saber yo qué tanto sabían derivar.
Las pocas tareas que revisé, porque no las revisé a conciencia, nada más las revisé así rápido, yo vi que muchos sí entregaron, pero lo que yo quería es que me desarrollaran que me dijeran cuáles fórmulas estaban aplicando. Unos hicieron ahí unos procedimientos medio raros que no entendí, pero llegaban al resultado. Algunos estaban incorrectos. Otros sí me pusieron el procedimiento no tan desarrollado como ahorita lo hice, pero sí me lo pusieron. Entonces ahí vamos a ir calificando, ¿sí? No lo revisé a conciencia. ¿Por qué? Porque todavía faltan personas de entregarme ese trabajo. ¿Sí me explico? Entonces, aunque les aparezca que está retrasado el trabajo, ustedes entréguenlo. Pero si usted lo podemos entregar aquí o por ejemplo. No, todo va a ser entregado en la plataforma. A menos de que se te complique mucho, pues me lo traen, no hay problema. No hay problema, te lo traes. ¿Vale? La idea es que lo suban a la plataforma, pero si no, aquí lo podemos revisar. ¿Sí? Entonces, esa es la primera actividad, era diagnóstica. Les va a dar un punto extra en su calificación del primer periodo, siempre y cuando obviamente esté bien, ¿sí? Y es un simple repaso de cálculo diferencial del curso anterior. Todavía no comenzamos con cálculo integral. Tal vez mañana o tal vez la siguiente semana comencemos con eso. Ustedes la siguiente semana pues van a estar en línea, lo van a ver en video, ¿sí? Bueno, ya iremos viendo cómo se van poniendo las cosas.